Hola a todos, mi nombre es Manuel Rego, soy matrón del área de salud de Menorca. Estamos realizando estas presentaciones, estas clases de preparación al parto virtuales, ya que debido a la crisis sanitaria que estamos experimentando hoy día con el coronavirus no se pueden realizar las clases presenciales, así que esperemos que os sirvan de ayuda. En esta clase trataremos los signos de alarma y de parto. El parto a término es el parto que acontece entre las 37 y las 42 semanas de embarazo. La mayoría de partos acontecen en estas semanas. Por debajo de las 37 semanas lo consideramos parto prematuro, pero a partir de las 34 semanas la mayoría de bebés alcanza una madurez pulmonar suficiente para que tengan menos riesgo de poder tener problemas a nivel respiratorio, con lo cual a partir de las 34 semanas las mujeres que estén en trabajo de parto pueden tener a sus bebés en Menorca. Por debajo de las 34 semanas sería necesario el traslado a Mallorca, Son Espases, ya que allí cuentan con una UCI neonatal adecuada para tratar a pacientes, a bebés, por debajo de las 34 semanas. ¿Qué signos y síntomas de alarma tenemos que tener en cuenta? Bueno, iremos enumerando a continuación cada uno de ellos. Una de las cosas que nos puede pasar en casa es que rompáis aguas. Si rompéis aguas, tenéis que tener en cuenta que el romper aguas no siempre quiere decir que estéis de parto. De manera que se puede estar de parto y tener la bolsa íntegra, es decir, que todavía no esté rota, se puede estar de parto con la bolsa rota, o se puede tener la bolsa rota y no estar de parto. Entonces tenéis que fijaros si rompéis aguas en casa en la hora a la que hayáis roto aguas, en el color del líquido amniótico, que debe ser claro, no debe ser sanguinolento ni verdoso, y también tenéis que tener en cuenta el resultado del estreptococo. ¿Qué es el estreptococo? Es una prueba que se realiza en las últimas semanas de embarazo para saber si hay una bacteria que esté presente en la vagina o en el recto. Esta bacteria está normalmente presente en el sistema gastrointestinal de las personas, fuera del embarazo no reviste ningún tipo de importancia ni se analiza, pero en las últimas semanas de embarazo se realiza esta prueba para detectar la bacteria en caso de que esté presente, porque como la vagina y el recto está muy cerca, la vagina se puede colonizar por esta bacteria y que luego el bebé se infecte a la hora de pasar a través del canal del parto. Con lo cual, si esta prueba da positiva, habría que poner antibiótico en cuanto se inicie el trabajo de parto o bien si rompéis aguas. Os digo también que os fijéis en la hora en la que rompéis aguas, porque si a las 12 horas de haber roto aguas no habéis tenido a vuestro bebé, habría que empezar igualmente con el tratamiento antibiótico, ya que a partir de las 12 horas de bolsa roto aumenta el riesgo de infección tanto para el útero como para el bebé. Importante también que os fijéis en el color del líquido amniótico, porque si es verdoso quiere decir que el bebé se ha hecho caca dentro. Esto la mayoría de las veces no reviste especial importancia, simplemente es porque el bebé habrá alcanzado una madurez intestinal suficiente para hacerse de vientre dentro de la barriga de su mamá, pero en ocasiones esto es porque ha habido algún estímulo X o algo que ha causado que el bebé ya no esté cómodo dentro del útero. Con lo cual, si rompéis aguas en casa, el líquido es claro, el estreptococo es negativo y os encontráis bien, podéis tranquilamente hacer la mochila, daros una duchita y venir al hospital. Mientras que si el líquido es verdoso o el estreptococo es positivo o incluso notéis cualquier otro tipo de síntoma, conviene que vayáis cuanto antes. Deciros que hay mujeres que cuando rompen aguas se moja la ropa entera y es como si se hubiesen hecho pipí encima, y otras mujeres que van notando como si fuesen perdiendo líquido poco a poco. Si os pasa esto, a veces va bien poner una compresa y al cabo de un par de horas ver si esa compresa se moja, porque hay veces que se produce una rotura alta y la cantidad de líquido que se va perdiendo es menor. Si notáis también una pérdida sanguínea como una regla mayor que una regla, es importante que acudáis, especialmente si va acompañado de un dolor abdominal intenso, porque puede indicar que la placenta se está desprendiendo antes de tiempo, pero sin embargo si notáis un pequeño manchado, especialmente que coincida después de una exploración vaginal, después de haber mantenido relaciones sexuales, suele ser normal. Lo que nos tenemos que fijar es si es un manchado, es decir, si os limpiáis después de hacer pipí y simplemente veis que hay unos restos marronáceos, seguramente compatibles con una relación sexual en esas últimas horas o días previos, o bien en una exploración vaginal, ya sea mediante una ecografía o mediante un tacto, o si por el contrario es un sangrado. Sangrado hablamos cuando es un sangrado como una regla mayor que una regla. Es motivo de alarma. Otro de los signos de alarma sería que tuvieses la tensión alta, que además tuvieses un dolor de cabeza muy intenso, que tuvieses alteraciones visuales como ver lucecitas, zonas de ceguera, visión borrosa, que puede indicar una preeclampsia, que es un problema hipertensivo del embarazo. Otra causa de alarma por la que tenemos que consultar sería si tuvieseis fiebre, y otra de ellas si notáis una disminución o una ausencia de los movimientos del bebé.
No hace falta que cada día estéis contando los movimientos del bebé, pero sí que podemos daros unas herramientas para que si en algún caso notáis que el bebé se mueve menos de lo habitual o no se mueve nada, podéis monitorizar en casa esta actividad. Entonces, si os pasa esto, conviene que os pongáis del ladito izquierdo, que toméis un zumo, algo con azúcar, chocolate, y notéis los movimientos que se producen del bebé en las 2 horas siguientes. Si el bebé se mueve menos de 10 veces en las 2 horas siguientes, conviene que acudís al hospital, o si no se mueve nada. Y si el bebé, pasados X minutos, ya se ha movido 10 veces, os podéis quedar tranquilas, ya que los movimientos del bebé nos indican bienestar fetal. Vamos a ir desgranando las etapas del parto. El parto consta de 3 fases, que es la dilatación, el expulsivo y el alumbramiento. La fase previa, digamos, para que se inicie el parto, son los prodromos de parto. Y en las últimas semanas se va produciendo pequeñas contracciones. Estas contracciones van haciendo que el cuello uterino se vaya preparando para el parto, se vaya borrando. A veces incluso se puede expulsar el tapón mucoso, que es un moquillo que está dentro del cuello uterino, de una consistencia espesa, de un color rosa marronáceo. Esto no es un signo de alarma para nada y es algo totalmente normal, con lo cual si vais expulsando el tapón mucoso los últimos días no hace falta ni siquiera que consultéis ni que vayáis por urgencias, es algo totalmente normal. Podéis notar también que cada vez, a medida que van pasando los días, va habiendo más contracciones, algunas duelen, otras no. A veces se relaciona con un periodo de mayor actividad durante el día. Cuando paramos la actividad desaparecen. A veces incluso podéis notar que el abdomen desciende un poquito, parece que tenéis la barriga más baja, podéis notar más ganas de hacer pipí por la presión de la cabeza del bebé, que la espalda ya duela, sobre todo en la zona lumbar, o incluso que aparezcan vómitos en los periodos en los que tenéis más contracciones. Hay mujeres que incluso experimentan una situación que se conoce como síndrome del nido, que es un periodo en el cual en los últimos días de embarazo parece que la mujer se va preparando para el momento, para recibir a ese recién nacido y va preparando toda la casa para que esté perfecta para el bebé, con su cunita y todas sus cosas. Esta sería una imagen de la expulsión del tapón mucoso, que como hemos dicho no es un signo de alarma ni de gravedad, es algo totalmente normal. ¿Y cómo se inicia el parto? Pues el parto se inicia con contracciones. A veces también se puede acompañar de una rotura de la bolsa, pero hemos dicho que no siempre que tenemos la bolsa rota es porque estemos de parto. Si rompéis aguas, lo que comentamos, es importante que os fijéis en el color, para saber si son claras o teñidas, lo que hemos dicho, un color verdoso, y del resultado del estreptococo. En los momentos o días previos al parto, a que se inicie el parto, con estas contracciones que vais a ir teniendo, el cuello uterino, que es la imagen que veis a la izquierda, se va a ir acortando y dilatando poco a poco. En la imagen de la derecha veis un cuello uterino que ya está borrado y dilatado de 1 centímetro. Pues bien, cuando el cuello uterino está totalmente ya borrado y dilatado de 3-4 centímetros y además de esto tenéis contracciones regulares, es decir, contracciones que son todas más o menos igual de fuertes y seguidas y duelen igual, ya hablamos de que comienza la fase de dilatación, el parto ya está empezando. La dilatación comienza a los 3-4 centímetros y finaliza a los 10 centímetros, que es cuando ya se está en dilatación completa, y ahí en esas imágenes podéis ver la diferencia de cómo el cuello se va dilatando. En la imagen de la derecha la dilatación sería de 5 centímetros, sería como un orificio que se va abriendo, y en la imagen de la derecha ya alcanzaríais la dilatación completa, que son 10 centímetros. Y ahí es cuando empieza la fase expulsiva. Realmente no vamos a hablar de duración de la fase de dilatación, porque mientras que vosotras estéis bien, el bebé esté bien y la dilatación vaya avanzando, no hay prisa. Claro, el proceso de dilatación entonces se inicia en casa, porque las contracciones las vais a empezar a tener en casa y va a llegar un momento en el que podáis pensar que el parto se puede estar iniciando ya por el ritmo de contracciones que vais teniendo. ¿Y cómo van a ser estas contracciones? Pues las contracciones van a ser fuertes y seguidas, van a ser todas de la misma intensidad y duración. ¿Qué podéis hacer para llevar mejor el dolor de las contracciones? Pues adoptar posturas en las cuales os encontréis más cómodas y llevéis mejor el dolor. No hay una manera mágica ni una postura ideal para todas las embarazadas. Cada una debe de ir probando las posiciones que mejor le van. Vuestra pareja también puede ayudar dándos un masaje en la zona lumbar, incluso colocando calor local, ya que muchas veces las contracciones se irradian hacia la zona de la espalda. A veces viene bien también utilizar una pelota de pilates para mejorar la movilidad y colocaros en posiciones en las que lo llevéis mejor. Conviene tener las luces tenues,
incluso a veces viene bien una música relajante, utilizar aromaterapia, todas aquellas cosas que os puedan ayudar a llevar mejor el dolor de las contracciones. La respiración y la relajación son fundamentales también. Y ya cuando las contracciones sean cada 3 minutos aproximadamente y todas igual de fuertes y seguidas, es momento de ir al hospital. Normalmente aconsejamos que una mujer que es su primer parto a la hora y media de haber iniciado contracciones acuda al hospital, y en la mujer que ya ha parido más de una vez, pues que vaya cuando lleve una horita con contracciones. ¿Por qué os decimos que por lo menos una hora? Pues porque puede ser que las contracciones ya al final del embarazo llegue un momento en el que sean seguiditas durante un rato, durante a lo mejor 20-25 minutos, y luego se paren. A veces pasa. Si dudáis, podéis esperaros una duchita de agua caliente. Si con la ducha de agua caliente las contracciones se pasan o van a menos, es que de parto no son. Y muy importante, y lo recalcamos, en caso de que la bolsa esté rota, da igual que no tengamos contracciones, hay que ir igualmente al hospital. En cuanto lleguéis al hospital, os atenderá una matrona y un auxiliar de enfermería, os hará una exploración vaginal para ver si estáis de parto o no, si tenéis la bolsa rota, y las maniobras de Leopold, que son unas maniobras para saber cómo está colocado el bebé. Os tomará la tensión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, y os colocaremos un monitor para escuchar los latidos del bebé y ver cada cuánto tenéis las contracciones. Esto normalmente son 20-30 minutos. Puede darse la circunstancia de que sea una falsa alarma y os vayáis para casa, os demos el alta. Puede ser que estéis con contracciones muy seguiditas, estéis a puntito de poneros de parto y llevéis mal el dolor, o incluso tengáis la bolsa rota y os ingresemos a la planta. O puede ser que ya estéis de parto, o que haya alguna circunstancia que aconseje que ya os quedéis en el paritorio y entonces os quedéis ya en una sala de dilatación. Las salas de dilatación son salas de dilatación paritorio, con lo cual hacéis la dilatación, el parto y el posparto en esa misma habitación, y siempre podréis ir acompañados de vuestra pareja. Cuando pasamos a la sala de dilatación cogemos una vía, siempre por si acaso, porque el parto puede ir todo bien pero torcerse en cualquier momento, y siempre conviene tener una vía venosa por si acaso hay que pasar la medicación urgente. En algunos casos, pues quizás por indicación de anestesia o de ginecología, en algunos casos hay que realizar algún análisis de sangre. En la propia sala de dilatación, si vemos que al realizar la exploración vaginal estáis de parto, ya os ponemos ahí el monitor. Si no, lo ponemos en una sala que tenemos como de urgencias fuera de la sala de exploraciones. Usualmente no ponemos enemas ya, a no ser que la paciente nos lo pida. En caso de que ya se inicie el parto, podéis poneros la anestesia epidural. Comentaros también que la epidural es una técnica anestésica, pero es una analgesia, es decir, quita el dolor, pero no os va a dormir la zona. Sí que puede disminuir la sensibilidad, pero es una analgesia, os va a quitar el dolor. No es una anestesia como la que se pone en una cesárea, que os duermen de cintura para abajo. Esa palabra amniotomía quiere decir rotura de la bolsa. Hoy en día ya no se rompe la bolsa a una mujer que llega de parto espontáneamente y va todo bien, ni se le pone oxitocina porque sí. Por eso ponemos administración de fármacos, depende. Hay que individualizar, pero a una mujer que llega de parto y va todo bien, no hay que romperle la bolsa ni ponerle oxitocina si no lo precisa. De todas formas, hay que valorar cada circunstancia, cada situación de manera individual, y podéis estar tranquilos porque vuestra matrona, vuestro auxiliar y el ginecólogo que esté por el paritorio os irán explicando todos los pasos y aclarando todas las dudas que podéis tener. Cuando ponemos el monitor, lo que vemos en la pantalla es eso que os aparece ahí. La línea de abajo serían las contracciones, esas montañitas que veis, y la línea roja, que va con unos piquitos, es la frecuencia cardíaca del bebé. Si os fijáis en los numeritos, el corazón del bebé va más rápido que el nuestro. Si nuestra frecuencia cardíaca normal va entre 60 y 100 latidos por minuto, el del bebé suele ir entre 110 y 160. En la fase de dilatación es muy importante que tengamos en cuenta la importancia de utilizar métodos analgésicos para el alivio del dolor. Hay una clase que trata específicamente de esto, con lo cual no nos vamos a entretener a hablar de esto, simplemente que sepáis que contamos con un amplio abanico de métodos para el alivio del dolor, y que en la clase de los analgésicos para el alivio del dolor en el parto se explicarán más exhaustivamente qué analgésicos tenemos, cómo se utilizan y cómo funcionan. Con lo cual, durante la dilatación, lo importante que tenemos que saber es que el cuello uterino va a ir dilatándose, va a haber contracciones seguidas, va a haber contracciones regulares, y lo que hemos dicho, no hace falta que nos fijemos un tiempo, es decir, llegamos a las 5 de la tarde con 4 centímetros, no tenemos que decir, venga, antes de las 9 hay que parir, no.
O sea, lo que importa es que la dilatación vaya avanzando y que tanto vosotras como el bebé estéis bien. Hemos dicho que cuando se llega a los 10 centímetros ya estáis en dilatación completa y es cuando se produce el descenso del bebé a través del canal del parto. Aquí sí que hablamos de duraciones, porque hay unos tiempos máximos, entre comillas, estipulados como seguros para la madre y para el bebé. Lo que sí, en caso de que os pongáis la epidural, siempre sumamos 1 hora más, porque con la epidural se relaja la musculatura del suelo pélvico y a veces puede dificultar un poquito más el descenso de la cabeza del bebé. Pero deciros que la epidural no aumenta el riesgo de cesáreas. Sí que aumenta ligeramente el riesgo de parto instrumental, que es el uso de un instrumento para ayudar a que el bebé nazca por vía vaginal. En esta fase expulsiva puede llegar un momento en el que notéis ganas de empujar. En cuanto lleguéis a los 10 centímetros no os pedimos ya que empujéis, sino que esperamos a que la cabeza del bebé llegue a un determinado punto que vosotras ya notéis las ganas de empujar, que a veces notan como ganas de hacer de vientre, notáis mucha presión en la zona del periné, la de la vagina. Y sí que es verdad que hay mujeres que por el efecto de la epidural no notan mucho las ganas de empujar y nosotros somos los que tenemos que ir guiándolas. No os preocupéis, nosotros os iremos informando del proceso en todo momento. Comentaros también que el bebé tiene que pasar por el canal del parto y el canal del parto consta del canal blando, que sería el segmento uterino, el cuello uterino, la vagina, la vulva y el perine y un canal oso que es la pelvis materna. Y el bebé se va adaptando a esas estructuras, va adaptando su tamaño y se va flexionando, disminuir su diámetro y poder descender correctamente a través del canal del parto. Va descendiendo, va realizando diversos movimientos de rotación dentro del canal del parto hasta que finalmente se produce el nacimiento. Primero sale la cabeza y luego se produce una segunda rotación para que salgan los hombros y el resto del cuerpo. Hay diversas posiciones, tanto para la dilatación como para el expulsivo. Para el expulsivo lo que va mejor son las posiciones verticales, ya que se favorece la gravedad. La cama de partos que tenemos es como la que podéis ver en estas imágenes. Es una cama de partos articulable, con lo cual podéis adoptar diferentes posiciones. En la mayoría de partos vaginales, aunque no en todos, pero sí que en la mayoría, sobre todo si es el primero, se produce algún tipo de desgarro. El desgarro es una herida que se produce en la zona del periné, que puede involucrar a la piel, a la vagina o al músculo del suelo pélvico o incluso a todas esas estructuras, y que se produce pues como consecuencia de la salida del bebé. Veréis en la clase del posparto los cuidados que tienen que tener este tipo de sutura. Básicamente que sepáis que los puntos se caen solos y que el único cuidado que requiere es lavar con agua y jabón un par de veces al día. En otras ocasiones es necesario hacer una episiotomía, que es un corte para ayudar a que el bebé salga. Hoy en día no se hace de manera sistemática, solo en casos selectivos. Si hay, por ejemplo, un riesgo de pérdida de bienestar fetal, o incluso si hay que aplicar algún tipo de instrumento para que el bebé pueda nacer, que los explicaremos a continuación, pero que sepáis simplemente que hoy en día hay más desgarros que episiotomías. La episiotomía solo se realiza en casos en los que es necesario. Tenemos 3 tipos de parto, que sería el parto utóxico, que es la imagen que veis abajo de toda la izquierda. Sería un parto vaginal normal, en el cual no es necesario utilizar ningún instrumento para ayudar a que el bebé nazca. Tendríamos también el parto instrumental, que es también por vía vaginal, pero utilizando alguno de esos 3 instrumentos que veis en las imágenes de la derecha, como el fórceps, la ventosa o las espátulas, para ayudar a que el bebé nazca. En ocasiones resulta un poco traumático ver cómo se utilizan estos instrumentos, pero realmente si se utilizan es porque es necesario utilizarlos. Dependiendo de cómo esté colocada la cabeza del bebé y en qué plano de la pelvis esté, se optará por un instrumento u otro. Esto lo coloca ya el ginecólogo. Nosotros, los matrones y matronas, asistimos el parto normal, el parto utóxico, y el ginecólogo, en caso de que sea necesario, realiza el parto instrumental con uno de estos 3 instrumentos que comentamos. En otras ocasiones, el parto tiene que terminar por cesárea, ya sea una cesárea programada, por una indicación, ya sea materno-fetal, o bien una cesárea urgente. La cesárea se realiza en quirófano y aquí sí que no puede haber acompañante. Y el periodo expulsivo pues finaliza, lógicamente, con el nacimiento del bebé. Posteriormente se produce el alumbramiento, que es la salida de la placenta,
Ahí podéis ver imágenes de la placenta. A la izquierda tenemos la cara materna, que es la cara que está pegadita al útero, y a la derecha la cara fetal, que es la zona, digamos, en la cual, si tirásemos de los restos de la bolsa, tendríamos la bolsa amniótica donde estaba el bebé. Cuando pasan un par de horitas, y una vez que el bebé ha nacido, os han dado puntas en caso de ser necesario, o incluso en caso de que el parto haya sido por cesárea, os trasladan de nuevo a la sala de dilatación. Ahí podéis hacer piel con el bebé, que ahora explicaremos los beneficios que tiene, y posteriormente, y antes de subir a planta, pesamos al bebé, le colocamos una pulserita identificativa, le ponemos una pomada antibiótica en los ojos para evitar conjuntivitis por el contacto con las secreciones del parto, le ponemos una dosis de vitamina K, que es una profilaxis antihemorrágica para evitar sangrados, hemorragias en los primeros días de vida del bebé. Les hacemos el test de Apgar, que es un test para ver cómo se adaptan ellos a la vida extrauterina, es decir, ya cuando han nacido. Y realizamos lo que se llama una profilaxis umbilical. La profilaxis umbilical realmente no requiere aplicar nada al cordón, simplemente es mantener el cordón limpio y seco, lo que se llama la cura en seco del cordón. No es necesario aplicar ni alcohol, ni clorexidina, ni ningún otro antiséptico, a no ser que se nos indique que es estrictamente necesario. Una vez que el bebé ha nacido, lo colocamos directamente piel con la madre. El contacto piel con piel tiene beneficios, ya que ayuda a que el bebé estabilice su frecuencia cardíaca y respiratoria y su temperatura con el contacto con su madre, y además puede iniciar la lactancia materna lo más precozmente posible. Si lo deseáis, se puede realizar un pinzamiento tardío del cordón, incluso el padre puede cortar el cordón, y realizando el pinzamiento tardío del cordón le llega al bebé una cantidad extra de sangre a través del cordón umbilical procedente de la placenta, que hace que los meses siguientes tenga menos riesgo de tener una anemia. Como hemos comentado, cuando colocamos al bebé piel con piel es el momento idóneo para iniciar la lactancia materna, y en algunos casos es necesario proceder a la inducción del parto. ¿Qué es la inducción del parto? Pues la inducción del parto es utilizar algún tipo de fármaco, de mecanismo para ayudar a que se inicie este proceso. ¿Por qué a veces es necesario? Pues porque haya una patología materno-fetal que haga que el hecho de que el embarazo continúe tenga más riesgos de que el embarazo se finalice, o bien si hay circunstancias como esas siglas que leéis ahí, que como son palabras muy largas, las abreviamos de esta manera, que son GCP, gestación cronológicamente prolongada. Esto quiere decir que cuando llegamos a las 41 semanas y 6 días, ya iniciamos la inducción del parto, porque a partir de las 42 semanas hay más riesgos para el bebé por insuficiencia de la placenta. O RPM, rotura prematura de membranas. Esto quiere decir que si llevamos ya varias horas con la bolsa rota y el parto no se ha iniciado, está indicado utilizar algún tratamiento para ayudar a que se inicie el parto, como los que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué podemos hacer para que se inicie el parto? Pues bien, lo primero que vamos a hacer cuando se indique que hay que realizar una inducción para finalizar el embarazo es realizar una exploración vaginal. Si el cuello del útero está ya totalmente borrado, se podría pasar directamente a una sala de dilatación y poner un gotero con oxitocina. Ya ahí nos quedaremos en el paritorio con un monitor para ir monitorizando las contracciones que vamos teniendo, para ir jugando con la dosis de la oxitocina que necesitamos y controlar al bebé. Hay ocasiones en las que, pese a estar todo el día con oxitocina e intentando la inducción del parto, la inducción decimos que fracasa. ¿Qué es el fracaso de inducción? Pues es cuando después de 12 horas de contracciones regulares con oxitocina para intentar provocar el parto no se inicia, es decir, no se llega a esos 3-4 centímetros de dilatación y el borramiento del cuello, y ahí estaría indicado realizar una cesárea. Si el cuello del útero no está borrado todavía, se procede a la maduración cervical. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un proceso en el cual se va a intentar que el cuello del útero se borre para que al día siguiente se pueda contar con un borramiento de cuello suficiente para que haya más éxito y la inducción con oxitocina vaya bien. Entonces, como podéis ver por lo que os estoy comentando, la inducción puede durar hasta 2 días. Un día en el cual administramos o bien prostaglandinas a nivel vaginal, como esa foto que veis ahí, que es como si fuese un Tampax que se coloca en la vagina durante 12 horas y va liberando una medicación para que el cuello se borre y vaya provocando contracciones, o bien en caso de cesáreas anteriores, que esté contraindicado utilizar esta medicación, se colocará una sonda dentro del cuello uterino para que ejerza una dilatación mecánica. La sonda puede estar entre 12 y 24 horas. Entonces,
De cualquiera de estas dos maneras de maduración cervical podríamos estar en la planta y hacer vida normal, pasear, comer, ducharos sin ningún problema, y una matrona irá realizando monitores para ver que todo esté yendo correctamente. Hay mujeres que incluso solo con la maduración cervical pueden iniciar ya el trabajo de parto, pero no siempre es así y al día siguiente habría que iniciar la inducción de parto. De todas formas, si llegado el momento el ginecólogo os indica una inducción de parto, os iremos explicando paso a paso todas las dudas que tengáis y cómo va siendo el proceso. Esperamos que esta clase os haya servido para esclarecer todas las dudas que pudieseis tener o que podáis tener relativas al parto, y os deseamos que tengáis un feliz parto, un feliz embarazo y un feliz puerperio y disfrutéis mucho de vuestro bebé. Un saludo.